Three, four. Oh, chica, te han violado desde que empezaste a gatear. Oh, justicia, te han violado desde antes de caminar. Prostituta, te han llamado por tu forma de actuar. Oh, justicia, mercenario, yo no sé cómo le harás. Oh, justicia, mercenaria, yo no sé cómo le harás. Eres sorda, ciega y muda, aún así te venderás. Oh, justicia, interesada, te preguntas quién da más. Oh, justicia, mercenaria, te preguntas quién da más. Mejor presta tus hermanos, libertad y paz. Oh, hermanas, tajadas por la falsa sociedad. Oh, hermanas, soslayadas, razón el bienestar. Desde hace mucho tiempo, la ignominia es muy normal. Y en el actual momento, el sistema es que hay que cambiar, porque la justicia es un negocio de unos cuantos nada más. Yeah. Ahí, como les decía, un poco de digitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, queridas y queridos cibernautas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este ejercicio de comunicación ciudadana que se llama Transición 4.0. Transición es trascender. Y pues qué decirles que hoy que estamos comenzando esta serie de programas interesantes, muy vanguardistas con la cuestión del confinamiento, que es diálogos ante el COVID-19. Y pues hoy tenemos para nuestra primera emisión, nuestro primer programa, dos invitados de súper extra lujo. ¿Qué puedo decir? Pues el doctor Rolando Isita Tornel. Muchas gracias, bienvenido. Y el doctor Raúl Alba, que es ambos, además de ser, Raúl Alba, bienvenido también. Ambos, además de ser unas eminencias en el tema, pues son divulgadores de la ciencia, grandes divulgadores de la ciencia. Y pues bueno, qué decir del maestro Javier Tapia, bienvenido, muchas gracias. Un gran tema y que pues el doctor Rolando se aventó el palomazo y echaron esta gran introducción. Terocles. Otra vez. Muy bienvenidos todos, mucho gusto de saludarlos. Bueno, en el arraigo domiciliario a que se nos impuso por el virus que
que está causando esta cosa tan tremenda en todo el mundo. Estamos viviendo un fenómeno mundial inédito y que, bueno, pues nos une, nos globaliza como ningún otro fenómeno lo había hecho de ninguna manera en este momento. En todo el mundo se está viviendo esta circunstancia y bueno, pues hay que apechugar y sacar grandes lecciones. La vida en el planeta va a cambiar en muchos órdenes. Para empezar, quedan prohibidos los saludos de besito, lo cual lamento mucho. Durante mucho tiempo, aun cuando aparezca la vacuna, aun cuando se logre detener al famoso virus, no vamos a poder relacionarnos muy cercanamente. Hasta la manera de saludarnos va a cambiar de aquí en adelante. Y bueno, pues tenemos que estar preparados para eso, pero muchas otras cosas, eso es lo más trivial finalmente. Muchas otras cosas van a cambiar y tenemos que adaptarnos a los cambios y ser resilientes para estar acordes con lo que venga, sea lo que sea. El virus llegó para quedarse y vamos a tener que convivir con él para el resto de nuestra existencia. Entonces, pues es el comentario de inicio. Pues muchas gracias, Terocles. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, cibernautas. Invitados de lujo, Terocles, hoy, Anahuaca, Rolando, Isita Tornel y nuestro amigo ya de transición, el doctor Raúl Alba, divulgadores de la ciencia. Con ellos hemos compartido batallas y que todavía las seguimos compartiendo. Hemos juntado firmas en favor de la educación y ciencia y tecnología. Hemos hecho foros acerca de una política de Estado en educación y ciencia y tecnología. Y justamente eso fue hace años, desde más de como 2011, 2012, y que si tal vez la ley se hubiera cumplido, no nos hubiera agarrado con los dedos en la puerta. Ya un tema de años el déficit que se tiene en la ciencia y casos como este se resolvería en conciencia. Entonces, un placer que nos acompañen y déjenme platicar un poquito de lo que van a ser los diálogos. Hoy es la charla introductoria, digamos, vamos a conocer lo que es el COVID con Rolando y Raúl, pero vamos a hablar de temas económicos, vamos a hablar del cumplimiento de los derechos sociales y fundamentales, sobre todo la alimentación en este maremoto económico que ha sido también la pandemia. También vamos a hablar de una política industrial para México, en un renacer, en esta nueva forma de convivir y se tiene que hacer una nueva forma de producir y qué producir también. Una conferencia acerca de responsabilidad social y también junto con Terocles y Anahuaca vamos a hablar sobre el mundo del arte ante el COVID. También vamos a hablar del confinamiento, depresión y violencia, lo que muchas veces se está viviendo en esta circunstancia que nos... Bienvenido Rolando, bienvenido Raúl, muchas gracias por estar aquí en Transición. Muchas gracias al maestro Javier Tapia por introducirnos con esta canción de justicia, que como diría un piano es darle a cada quien lo que le ponga. Esperemos, y además de que nace desde la injusticia, desde lo queremos justicia porque estamos mal y se implora justicia porque queremos acceder a derechos sociales, y el tema es que creo que es una oportunidad de que sean evolutivos estos derechos sociales en esta etapa de confinamiento. Entonces les dejo la palabra, Raúl, Rolando,
Gracias. transiciones. No sé cómo quieras, Rolando, comencemos. Me gustaría comentar, Raúl, Ajá. y nos vamos a la limón, de que uno de los primeros retos que yo fui viviendo a través del confinamiento, que yo llevo 61 días confinado porque soy vulnerable por edad y porque fumo, y estaba muy bien informado. Y el tema fue que se cuestionaba la capacidad de las autoridades sanitarias de enfrentar la pandemia que ya había sido anunciada por China. Estábamos muy al pendientes del asunto y yo viví de algún modo en carne propia, en mi propia vida, el desarrollo de nuestro sistema de salud. Y por ahí me gustaría yo comenzar a, a participar, a compartirles que desde en la Segunda Guerra Mundial hay un libro de un par de autores, Faust y Craig, Faust y Craig se diría en inglés, que es el primer libro que se hizo de parasitología. Y ellos decían que la parasitología había nacido en la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico, porque los soldados norteamericanos no solo se enfrentaban a los nipones del Imperio del Sol Naciente, que eran del eje Italia, Alemania, Japón, en el eje nazi, por así decirlo, el eje fascista, que tenían en jaque al mundo, Europa ya dominada por los alemanes y Japón en el Pacífico. El peor enemigo de los soldados norteamericanos era el mosquito anófeles, que les provocaba la malaria o el paludismo. Y en esas circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, para mí que comienza en España, la Segunda Guerra Mundial no comienza con la invasión a Polonia por Alemania, porque ya los ejércitos italianos y alemanes ya bombardeaban con Franco a los republicanos en España. Ya estaba la guerra ahí. Entonces, el 90% de los investigadores científicos, no solamente los sociales, que son los que más conocemos en México, se refugiaron en México porque al fascismo no le gusta tampoco la ciencia, no le gustan los científicos. Tristemente nuestros científicos no se han dado cuenta, pero ese es otro tema. Y no todos. El asunto está en que México les abrió las puertas y se incorporaron a nuestras instituciones de educación superior, más acusadamente en el Instituto Politécnico Nacional, puesto que había sido recién fundado en 1934 por Lázaro Cárdenas. Entonces, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se empezaron a desarrollar los grupos de investigación en bacteriología, parasitología, y de la mano de los entomólogos, porque piensen ustedes que para la década de los 40 no tenemos mucha idea todavía de los microbios. Así y es. Más bien tenemos más idea de los vehículos de transmisión, como en el caso del paludismo, el mosquito anófeles. Entonces eran importantes los entomólogos. Y en las escuelas de medicina, pues se incorporaron Galo Soberón, Enrique Beltrán, y empezaron a crear grupos de investigación. De hecho, la Fundación Rockefeller patrocinó, financió la investigación sobre el paludismo, que no ha cesado, además, es un grupo de investigación importante. En fin, el caso es que se empieza a desarrollar los grupos de investigación sobre infecciones, vehículos de transmisión, bacterias, microbios, y de los virus, apenas en la década de los 50 tendríamos alguna remota idea y solo como filtrados
inferidos, no es que los supiéramos que existían, sino era una inferencia de que no son bacterias, se lograron filtrar en la década de los 50 y entonces se tenían como masitas de virus sin saber qué eran exactamente y que no eran bacterias, eso sí lo tenían claros, les llamaban bacteriófagos. En fin, el caso es que ya teníamos pues este sistema de tanto de investigación como nuestro sistema de salud, porque no es la primera epidemia, aunque sí es la más, digamos, la más espectacular. Jamás en la historia habíamos tenido la oportunidad de ver en tiempo real a nivel mundial un fenómeno de esta magnitud y de esta naturaleza, pero ya hemos tenido epidemias. En el caso de México, y por eso decía yo, confiemos en nuestras autoridades, han tenido ya protocolos, ha habido las brigadas de salud que vacunaban de esa terrible enfermedad viral que era la poliomielitis, que se llamaba la parálisis infantil. Y los que nacimos en la década de los 50, pues la vacuna se detuvo hasta 1954, no estoy muy seguro de la fecha, por Sal, tú la recordarás, Raúl, pero no existía la vacuna. Y cuando hubo la vacuna, nuestro sistema de salud vacunó a todo el mocoserío, pero además en la Sierra de Oaxaca, y esto ya me lo ha confirmado un colega periodista, Víctor Sámano, que es de Oaxaca, y que cuando lo comenté, y ya saben la reacción, ay, es que usted está del lado de los... En fin, de eso comentaremos luego, de estos boicoteadores de nuestro sistema de salud, que es muy sólido y fue desatendido en los últimos 40 años, pero siempre ha sido muy sólido. Enfrentamos la epidemia de la poliomielitis, posteriormente, siendo chamaquitos de primaria, el del paludismo, el de la tuberculosis. Pasaban a ponernos la tuberculina en el antebrazo y después tomaban la medida de lo que sucedía en la reacción del antebrazo y si era una hinchazón grande, porque hasta le ponían marquitas con pluma atómica, que así se llamaban los bolígrafos, wherever, y marcaban, entonces iban al otro día los de la brigada de salud a las primarias, medían, y los que teníamos una medida estándar nos ponían la vacunita aquí en el hombro. Después nos vacunaron también, nos rascaban, ponían una gotita de una sustancia y nos rascaban con una aguja en el brazo, en esta parte de aquí, y era la de la viruela. Lo cierto y los hechos están que no tenemos tuberculosis, no tenemos poliomielitis, no tenemos viruela, y es gracias a nuestro sistema de salud. De tal manera que yo tenía la confianza, porque los sistemas de salud no los mandas a hacer por decreto, tienes que formar investigadores, tienes que formar infectólogos, epidemiólogos, y todos nuestros institutos de salud son de primer nivel, todos esos que están ahí en Tlalpan, el de nutrición, Salvador Subirán, el de cardiología, el instituto, que también es del Seguro Social, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, que cuando yo era chamaco tosía uno y dice, te vamos a mandar a Huipulco. Y Huipulco es ahí en donde está el Instituto de Enfermedades Respiratorias, pero entonces así le llamaban, Huipulco. En fin, yo quería comenzar con esta parte de que nuestro sistema de salud no es nuevo, mundial desde 1945, fuimos de los primeros países que firmamos la adhesión tanto a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud, que surgió en 1948, y fuimos de los primeros países en sumarnos, porque no podía seguir sucediendo que son las poblaciones, los pueblos, los ciudadanos, los que en las guerras son los que más padecen. No solamente las balas, los metales de las bombas, sino enfermedades, porque no hay agua, porque no hay alimentos, vienen las enfermedades
infectocontagiosas, malas condiciones de salud. Entonces es que se decidió fundar la Organización Mundial de la Salud, a la que México fue de sus primeros Miembros. adherentes. Entonces, pues con esa base nos cae la pandemia. Le cedo la palabra a Raúl. Pues gracias, Rolando, por esa tan brillante e importante forma de introducir el tema histórico y sobre todo a nivel local, a nivel nacional. Un poquito, mencionabas el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, de la malaria, que de hecho ya se conocía desde tiempos los romanos al menos, de ahí viene la palabra del mal aire, ¿entiendes? Porque lo que sentían los romanos que iban a invadir a sus pueblos vecinos en las zonas pantanosas de Europa que había entonces, y los soldados empezaron, los legionarios romanos empezaban a caer como moscas por verse enfermos por algo que no veían nada que los atacara físicamente, debe ser algo en el aire, un mal aire, de ahí viene el concepto de malaria, que por cierto es causada por un protozoario, es decir, un microorganismo que ya es un animal, pero de tamaño microscópico, no se ve a simple vista, por eso los romanos no lo veían, y fue hasta el descubrimiento e invención del microscopio para fines más allá de los mercantiles para vender telas, que fue como los llevaron los lentes tallados, los mercaderes venecianos a Europa. En Holanda fue precisamente Leeuwenhoek, quien, hijo de una familia de comerciantes, precisamente, que tenía los lentes ahí en casa, en lugar de ponerse a revisar telas, pues veía los que había en la mesa, el vino de las copas, el agua sucia que había entonces en Europa, y fue así como Eran descubrió cuentahilos, así se llamaban, ¿no? Cuentahilos, animáculos, todavía se usan. ¿sí? Animáculos, los cuentahilos eran eso, pero eran microscopios, que es como se mide la calidad de una tela, cuántos hilos hay por unidad de longitud o de área, y pues, cómo se requiere una ayuda visual. Las lupas, los microscopios, todavía lentes más tallados con mayor curvatura, de modo que pudieran amplificar más los objetos pequeños. Es así como descubre esos animáculos. Estamos hablando siglo XVII más o menos, siglo XVIII. Pero los virus son todavía más pequeños. Los virus como bien mencionas, no se empiezan a entender sino hasta principios del siglo XX, como citaste, que es cuando a través de filtraciones y ultrafiltraciones, de hecho la palabra virus viene del concepto de filtrante, se lograba infectar a los organismos, a los organismos de laboratorio, a pesar de que los filtros impidían el paso de las bacterias más pequeñas conocidas. Entonces, bueno, es un agente infeccioso filtrable, puede pasar. Y fue hasta la invención y el uso del microscopio electrónico que se pudieron ver por primera vez los microscopios en la década de los 30, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Porque las enfermedades virales, de hecho, hay registros ya en China de la viruela, precisamente. Esa viruela que fue esa guerra bacteriológica, bueno, microbiológica viral que trajeron los españoles encabezados por Cortés para conquistar a los habitantes de estas tierras. Después de una gran mortandad, se estima que fue alrededor del 90% de la población local de América la que murió por los microorganismos traídos de manera desconocida, no lo sabían, inconsciente, vamos a decir, desconocida e inconsciente por parte de los europeos. Pero no solamente vamos a decir, qué malos los europeos, no, ha sido un fenómeno mundial. Un pueblo viajaba, invadía a otro, y junto con las armas llevaba los patógenos microscópicos y mataban más invadidos los microbios que las armas de estos. Fue mismo el origen de la aparición de la peste en Europa, llevada por los invasores de Asia Central. Entonces, esto es un poco el contexto histórico, un poco más atrás del que mencionaste oportunamente, del cual, eso sí, un poco con otros. Las guerras son fenómenos humanos horribles, los más nocivos en cuanto a lo que las motiva y lo que causa.
pero también han sido oportunidades para el aprendizaje con base en ciencia. De hecho, fue en durante la guerra de secesión norteamericana y simultáneamente en Europa, en la guerra franco-prusiana, cuando algunos médicos estudiando, médicos, no los que trataban a los soldados heridos en combate, en batallas, sino ya a nivel de incluso los hospitales de campaña, había médicos que trataban de entender cuáles eran los procesos que sucedían luego en los soldados heridos, las causas de las infecciones de las heridas, y usando microscopios fue que observaron, por ejemplo, que en las células que salían de la pus, de las enfermedades, de las heridas infectadas, se observaba que las células tenían sus núcleos hinchados. Bueno, hicieron análisis químicos de qué eran las sustancias que estaban en esos núcleos celulares hinchados y descubrieron que se obtenían sustancias ácidas obtenidas de los núcleos de las células, de ahí el descubrimiento de los ácidos nucleicos. Bueno, es importante porque los virus, como bien mencionas, y se ha mencionado incluso hasta en las conferencias que ha dado el gobierno mexicano, los virus presentan, como mencioné, son entes extremadamente pequeños. Tengo aquí una imagen, espero que se alcance a ver un poco. Ahí se compara de manera más o menos a escala proporcional la magnitud de una célula animal, la magnitud de un cloroplasto vegetal, de una bacteria en azul, la célula animal en amarillo, el cloroplasto, que es con lo que fotosintetizan las células vegetales, en verde. Perdón por mi curso de maraquero, aunque más bien soy biólogo más que maraquero, yo no le hago a la música. En azulito está la bacteria y en rojo, eso pequeñito, sería un virus como el que nos tiene encerrados. Bueno, entonces, son de 10 a la menos 7 metros. 70 millones de veces más pequeños que un metro. Por eso es que no se ven ni con microscopio óptico de los más potentes, que aumentan hasta 100 veces las imágenes. Se requirió, como mencioné, la invención del microscopio electrónico. Ahora, ¿qué son los virus? Los virus parecían que seres vivos, se reproducen, ¿sí? Y su composición química o bioquímica es muy parecida a la de las bacterias, por ejemplo. Sin embargo, todos los seres vivos, como los entendemos los biólogos, yo soy biólogo egresado por la UAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de Iztapalapa. Los biólogos entendemos a los seres vivos como entes que presentan características comunes entre ellos, sea una planta, sea un animal, un hongo, que no son plantas, sea otro tipo de seres vivos, y estas son las propiedades. Todos están formados por células, estamos formados por células, las plantas están formadas por células, las bacterias son células, solo que son organismos de una sola célula. Déjenme porque ahí no se alcanza a ver muy bien los letreros, voy a ir leyendo. Usamos energía, es el diagrama rectangular. Tomamos energía del entorno, la transformamos y la excretamos, la energía. Respondemos al ambiente, a estímulos ambientales. Algo nos interactúa con nosotros y lo sentimos por lo menos, quizás nos duela y reaccionamos alejándonos del estímulo. Crecemos, comenzamos pequeños, luego aumentan nuestras dimensiones espaciales, masa, peso, masa más bien, longitud. Mantenemos un cierto estado aparentemente constante, que no es constante porque vamos modificando, no es un tiempo, pero en intervalos de tiempo mantenemos unas condiciones constantes de funcionamiento. Nos reproducimos. ¿Qué hacen los virus? Los virus se reproducen. Hago una interrupción pequeñita, Raúl. Ajá. Un anuncio. Miren, este es un compendio hermosísimo de evolución. Compendio de evolución y muy bien hecho, y nos narra, vean ustedes aquí,
la evolución de las especies y tenemos aquí la más remota, la más antigua registro que tenemos de un ser vivo y se le llama Luca. Luca es una unidad ancestral única, universal, más o menos esa es la traducción. Bueno, en este compendio de evolución, Raúl, ¿Sí? no vienen los virus, no existen, no están. Qué bueno, Ahí te la dejo. voy a eso, precisamente. ¿Los virus qué hacen? Los virus se reproducen, ese diagrama con flechas es parecido al de los que presenté hace un momento para las células. Los virus toman materia del entorno y ese entorno es el entorno celular que infectan, hacen cambios de lo que toman y sacan cosas. En general, más virus. ¿Sí? Entonces, tienen dos características de los seres vivos. Homeostasis. Hay un pequeño problema. No tienen un aparato propio, ellos, los virus, que transforme la energía, por ejemplo, para reproducirse. Toman los sistemas de la célula que infectan para poder reproducirse. No pueden reproducirse solos. Entonces, ya carecen de una propiedad que todos los demás seres vivos, a los que reconocemos como seres vivos por cumplir todas esas propiedades, ya no la cumplen los virus. Entonces, digamos que tienen un tache. No entran al club de los seres vivos, al menos por una característica propiedad. Una no es ninguna. No, hay otras características que carecen. No están formados por células. Ahorita voy a mencionar qué caracteriza a una célula, porque a pesar de que vemos que un virus está formado por una cubierta que encierra en el interior ácidos nucleicos como las células. Por cierto, no todos es una diferencia que hay entre algunos organismos o seres vivos distintos. Las células como las nuestras, como las de las plantas, tienen núcleo celular, es decir, el ácido nucleico está encerrado en una membrana interna que es la membrana nuclear. Las bacterias no tienen membrana nuclear, pero sí tienen ácido nucleico, que es un patrón común en todos los seres vivos. Tienen un sistema de transmisión de información, que es lo que dicta cómo se tiene que construir un ser vivo, el genoma, ¿bien? Que está formado por un material que son ácidos, que en el caso de las células se encuentran en los núcleos, por eso fue que se llamaban ácidos nucleicos. Si se hubieran descubierto en las bacterias, quién sabe qué nombre le habrían puesto, porque no serían ácidos, pero no nucleicos. Pero se descubrieron en células como las nuestras, de hecho de humanos, efectivamente. Los virus se parecen en el sentido que tienen ácidos nucleicos, pero lo que recubre o lo que envuelve o lo que guarda a un ácido nucleico de un virus no es una membrana como la de todas las células que conocemos en este planeta, sea bacteria, sea elefante, sea secuoya, ¿sí? Sea hongo. Todas sus membranas están formadas por grasas, por lípidos, y en particular por un tipo de lípido que conocemos los biólogos o bioquímicos como los fosfolípidos, ¿sí? Los virus no tienen eso. Entonces ya tienen dos taches. Y déjenme ver qué dice el último. Y no responden a estímulos externos. No son capaces, no son excitables. Es por eso que si los ilumina la luz ultravioleta, simplemente se deshacen. No tienen la oportunidad de moverse a un lado o hacer algo para defenderse de esa luz ultravioleta. Entonces ya son tres características que no cumplen, y es por eso que desde el punto de vista de la estructura de los seres vivos y el cómo funcionan, no cumplen con el patrón de ser seres vivos. Es por eso que a pesar de que en la jerga, en el lenguaje cotidiano y a veces está un poco en algunos discursos técnicos se habla de, bueno, es que hay que matar a los virus, no se puede matar algo que no esté vivo. Desde un punto de vista siendo muy estricto en el lenguaje biológico. No son seres vivos, no están vivos. Sin embargo, están formados por moléculas iguales que los seres vivos, por sustancias iguales que los seres que sí son seres vivos. Y entonces podemos decir que son entes que tienen materia biológica, pues son entes formados por materia biológica, serían entes biológicos, pero no seres vivos. Comparten algunas características de los seres vivos. Y ahí surge la pregunta que saldría del texto que nos mencionaste. O el por qué no están ahí.
siempre nos hemos preguntado a los humanos cómo se formó la vida en la Tierra, por lo menos, y ha habido explicaciones mágicas, las religiones dan algunas de ellas, y la ciencia nos ha permitido plantear otras respuestas. Bien, sabemos que el origen de los seres vivos en la Tierra es químico, por medio de fuentes de energía, del sol, tal vez los volcanes. Hay diferentes formas de energía que pueden ayudar a las reacciones químicas que dan lugar a todas las biomoléculas que forman los seres vivos y a la integración de ellas en seres vivos. Y de hecho venimos nosotros los humanos de microorganismos unicelulares animales, y estos a su vez vienen de bacterias muy antiguas, a las que llamamos arqueobacterias. Los virus, ¿qué onda? ¿De dónde vienen? Pues la respuesta que debe dar cualquier científico que sea honesto es, en 2 palabras, no sabemos. Quizá por eso que no está en ese libro de evolución. Quizá en el libro de origen de la vida podrían estar propuestos como una hipótesis de, en este caso entonces les digo dos hipótesis. Una hipótesis es que los virus pueden haber sido protocélulas o precélulas, dado que tienen ácidos nucleicos, están formados por otro tipo de biomoléculas que son las proteínas. Nosotros estamos formados por lípidos, ya les mencioné, por azúcares. Los azúcares forman parte de nuestro ser vivo, ser biológico, y de hecho es la principal fuente de energía en los seres vivos, aunque sean tanto exalzado como satanizado. Estamos formados por azúcares, por grasas o lípidos de muchos tipos, y por un tercer tipo de biomoléculas que son las proteínas. Es que dicen que hay que comer, puede ser de pescado, ¿por qué las comemos? Porque forman parte de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos, nuestras células están formadas por esos 3 grandes tipos de biomoléculas en cuanto a la estructura y su transformación. Los ácidos nucleicos serían un cuarto tipo de biomolécula, pero tienen una función muy específica: la información biológica, la información hereditaria. La primera hipótesis, entonces, los virus que son, tal vez podrían haber sido y fueron precélulas. De ellas se formaron por procesos de alguna naturaleza las primeras células de las arqueobacterias. La verdad es que no sabemos. Hay algunos resultados experimentales que sugieren que sería posible y otros que contradicen esa hipótesis. Una segunda hipótesis es que pueden haberse originado a partir de bacterias ya existentes formadas después del origen de la vida, y que después de haber interactuado una bacteria con otra, esta por defenderse se la come, y esta logró sobrevivir, y en el interior se transformó, y logró reproducirse, y perdió la membrana, y salió cubierta, estoy pensando en voz alta, de proteína, no de membrana lipídica. Sería una idea que podría tal vez probarse que hubiera sido el origen de los virus. Una segunda hipótesis. La verdad es que esta segunda hipótesis del origen de los virus como bacterias que se volvieron parásitas de otras bacterias no ha sido tampoco confirmada. Entonces no hay evidencias experimentales suficientes ni de otros tipos que pudieran sustentar ninguna de sus hipótesis. Por eso, la respuesta más honesta, y con esto cierro, de un científico de las ciencias biológicas de qué es un virus, más bien, ¿cuál es el origen de los virus? Ese también está formado por células. No sabemos, no sabemos. Sería un tema, o de hecho no sería, es un tema de investigación para futuros biólogos. También por eso esperamos que esta etapa de estar confinados en las universidades caseras, en las escuelas caseras, esperemos que pase lo más pronto posible. Sigamos las recomendaciones de ese gran grupo de médicos, investigadores mexicanos en el sector salud, que están cuidando la salud de la población mexicana y basados, como bien dijo Rolando, en una seria construcción por décadas de nuestros sistemas de salud pública. Que sí, la base que mencionabas de la vacunación terminó de cerrarse el círculo en 2 periodos de 2 secretarios de salud, ambos universitarios, establecieron las bases de la vacunación universal a través de las cartillas, que incluso se convirtieron en requisitos para meter a los niños a las escuelas. De esa manera se logró tener una inmunidad científicamente basada de rebaño, pero a través de el uso de vacunas, no de infección, de agentes infecciosos activos, que esos así sí son elementos de la selección natural.
te cae el virus o la bacteria o el protozoario que te infecta y tu bagaje genético, tus ácidos nucleicos no producen o no dictan la producción de lo que te permita defenderte de ello, vas a fallecer. Es por eso que fue un gran descubrimiento la invención en el siglo XIX por Koch, Pasteur y otros de las vacunas, porque permiten que estemos preparados para una futura infección. El problema de esta nueva infección, de este nuevo virus que está cubierto por proteínas en forma de espigas y por eso se le llama corona, no es el único, hay una gran variedad de virus corona y de otros tipos como los bacteriófagos que mencionaste, Rolando, entre muchas otras especies y variantes de virus, deben ser partes de ellos o quizá el virus inactivado el que se le dé a la gente para que su sistema inmune esté preparado en caso de que el virus llegue. Entonces, ese es una pequeña marco para complementar lo que ya muy útilmente había mencionado Rolando. Jorge Arturo, ¿qué procede? Pues bueno, aquí yo tengo una serie de reflexiones. Bueno, ya nos dicen, no podemos matar algo que no está vivo, nos dice Raúl. Pero en ese sentido, el pienso, luego existo, queda en duda, ¿no? Contra esto que nos enfrentamos, que sí existe. No sé, no, a lo mejor, no sé, no sabemos ni de dónde viene. Y nosotros que somos tan complicados y pensamos y existimos, nos estamos enfrentando a esto rodeado de proteína y que no sé si lo estemos haciendo de la mejor manera. Ahora, se decía, la solución otra, no se mata, se desintegra, a lo mejor no. Se desintegra. Se dice, el UV puede ayudar a bloquear. ¿Qué soluciones alternativas hay para cambiar la vida? Rápido y brevemente a estas tres primeras inquietudes. Efectivamente, yo veo con mi formación un tanto científicamente ecléctica. Mi licenciatura fue en biología, mi maestría fue en bioquímica y mi doctorado en química, pero trabajé con médicos, matemáticos, físicos, etc. Y eso fue muy importante en mi formación pensante. Los virus son entes biológicos, tienen propiedades como las de los seres vivos, pero no todas, pues que decidimos que no están vivos, pero nos entran en contacto con nosotros o con otros organismos, otras especies a las que pueden dañar. Hay virus de plantas, hay virus de bacterias, ¿sí? O sea, enferman a las bacterias, enferman a las plantas. El primero que conocimos era de una planta, del tabaco. Sí, el virus del tabaco, el virus del mosaico del tabaco. Ese lo trabajé yo en la licenciatura en algunos experimentos y otros más. ¿Qué se puede hacer con esos entes biológicos que cuando entran en contacto con el organismo al que infectan para reproducirse? No es que lo hagan maliciosamente, por ahí han antropomorfizado al pobre coronavirus. También lo estoy proporcionando a poner la etiqueta de pobre. No, los coronavirus son entes que están en la naturaleza, los virus del tabaco, los bacteriófagos, están ahí y al entrar en contacto en un medio en el que, como un medio de cultivo, es favorable para que cumplan con sus limitadas funciones biológicas, este proceso inicie y continúe mientras haya medio de cultivo. El medio de cultivo para el coronavirus somos los humanos, punto. Una forma de acabarlo sería que acabáramos con los humanos, pero yo no me voy, yo aquí estoy. No, se parecen desde un punto de vista químico a sustancias tóxicas. Es decir, todos los seres vivos se pueden ver afectados en su homeostasis, en su salud, por la interacción, esos estímulos externos que nos vienen, que si interactúan muy fuertemente con nosotros, si no los podemos retirar al sentir el estímulo, nos afectan nuestra homeostasis, perdemos la homeostasis y entramos en enfermedad. Puede ser porque tomamos una sustancia inerte, mineral, cianuro, por ejemplo, es una sustancia mineral, no es viva. El cloro, como sugiere. Te mueres.
¿Cuál? Cloro, como sugiere Trump. El cloro es altamente oxidante, por eso lo usamos hasta como desinfectante. Si mata a bacterias, ¿qué no matará? Y el cloro es una sustancia tan peligrosa que se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial, una de las armas químicas gaseosas, junto con el bromo y otros, que fue un muy mal uso de la ciencia, que usaron para fines bélicos, para ganarle al contrario. Entonces, hay sustancias químicas que cuando entra en un organismo cualquiera pueden alterar su metabolismo, pueden alterar su homeostasis, enfermarlo y quizás hasta matar. Y no están vivos, no están vivos. Entonces, los virus en ese sentido se parecerían a químicos tóxicos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando se habla de tóxicos, en medicina se han producido, se han descubierto, planteado sustancias contra los tóxicos, a los que llamamos antitoxinas. Bueno, la antitoxina contra los virus, que se ha encontrado efectiva a partir de la pandemia de SIDA de la década de los 80, la cual también se detectó como las personas presentan cuadros clínicos, infecciones por hongos, sus sistemas inmunes no responden, se enferman y se mueren. Después se descubrió que esa enfermedad era causada por un virus. Bueno, lo que se buscó fue alguna sustancia que, como se veía difícil encontrar una vacuna en ese momento contra lo que sucedió en el caso de la viruela y el caso de la polio, que no había tratamiento. No había tratamiento contra el agente infeccioso, el virus. Lo que había era tratamiento para los síntomas. En el caso de la poliomielitis, que llegaba a producir parálisis respiratoria, fueron los pulmones de acero, esos cilindros en los que metían a las personas enfermas para que el cilindro los ayudara a respirar, porque morían de asfixia. Sus músculos de la respiración se paralizaban y morían asfixiados. La gente que tenía cuadros fuertes de polio. Entonces, a veces la medicina lo que trata son los síntomas, no el agente que causa la enfermedad. Y contra los virus realmente no había más que las vacunas desde que se descubrieron, por ejemplo, contra el virus de la rabia, por Robert Koch. Koch fue otro inglés, Koch era alemán. Entonces, el único remedio que conocíamos hasta la década de los 80 contra los virus eran las vacunas, y eso solamente es preventivo, no una vez que ya estás infectado. A partir de entonces empezaron a hacer investigaciones en cómo entender mejor el funcionamiento de los virus, y lo que sabemos es que un virus es ácido nucleico en reproducción. ¿Qué hacemos? Algo para que no se reproduzca. Y fue cuando se logró producir los primeros antivirales, que son sustancias que prácticamente lo que hacen es detener la reproducción de los ácidos nucleicos de estos virus. Esos son los antivirales, y como hay dos tipos de virus, que se clasifican dos tipos de virus por el tipo de ácido nucleico que tienen, algunos tienen ADN y otros tienen ARN. El ARN funciona al revés en cuanto al metabolismo del uso del ADN en cualquier otro organismo. A esos virus con ese tipo de ácido nucleico del ARN se produjeron los antirretrovirales. Bueno, los virus corona son virus ARN. Es por eso que se ha planteado como posibles tratamientos el uso de antirretrovirales como los que se desarrollaron para atender a los enfermos por la pandemia de SIDA. Entonces, esos son los mecanismos de tratamiento médico directamente sobre el agente infeccioso que sea el virus. Lo demás son lo que se ha propuesto, algunos con fundamento científico y otros con fundamento pseudocientífico y promovido por gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, mal recomendado por gente de ese peso político. Son sustancias que se han usado como fármacos para otras enfermedades, y realmente en una especie de palos de ciego están viendo a ver si algo hace para contribuir a que el organismo de las personas enfermas reaccione contra el virus. Mientras no tengamos un antirretroviral que funcione, se están probando varios, contra este virus SARS-CoV-2, no habrá un tratamiento específico contra el virus. Y el otro es la producción de la vacuna. Lo que se ha mencionado más, y que salió la noticia ayer, es una nueva forma de producir vacunas orientado especialmente a las... hay dos objeciones que yo pongo. Uno es la experiencia de la empresa que lo está haciendo. Esa empresa, como bien se mencionó en los Estados Unidos mismos, hasta la fecha, no es nueva la empresa, tampoco es muy antigua, tendrá unos 20 años de existir la empresa cuando mucho, no ha tenido ni un solo fármaco autorizado por la FDA de los Estados Unidos hasta el momento.
Y además, el método de producción del virus para hacerlo, el principio sobre el cual está basado, que es ataquemos el ARN, no hay experiencia en el mundo previa. Entonces, si tiene efecto, qué bueno, va a ser un gran descubrimiento y un muy buen uso de la ciencia, pero yo soy muy escéptico al respecto. Esa es la principal regla de cualquier persona que se dedica a la ciencia. Antes que nada, ser escéptico y no creerte nada, la primera, ni siquiera tu primer pensamiento, ese mismo es el primero que tienes que poner en duda. Pues yo voy a darle ahora un enfoque desde otra perspectiva, pero que va a confluir con la de Raúl. Eso es lo bonito de la ciencia. Todos los caminos llevan a Roma. Si parece que una idea plausible es que los virus tengan la misma antigüedad que nuestro último antepasado común universal, hace 3.700 millones de años que hemos fechado más o menos que comenzó la vida en el planeta, y este organismo, célula, la más antigua, probablemente tuviera su anticélula, que sea un virus. Y bueno, porque sabemos además por otras vías que hemos descubierto aminoácidos en cometas, elementos precursores de la vida están distribuidos en el universo, o sea que no es tampoco nada excepcional que haya vida desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Ahí están los materiales. El asunto está en que partamos de eso y que el que haya seres vivos desde el ancestro, este único antepasado común, es una idea hermosa. De veras hay 5 ideas hermosas a mi juicio. Una de ellas es la evolución, otra es el Big Bang, otra es la tabla periódica de los elementos, la otra es la deriva continental o tectónica de placas, el modelo atómico y evolución. 5 ideas que engloban a todas las disciplinas científicas y son perfectamente coherentes todas entre sí. Vemos en esto, que en eso se basaba Oparin también, diciendo, si los astrónomos nos han dicho que el universo está plagado de elementos precursores de la vida, pues no es nada sorprendente que los haya aquí y que haya aminoácidos y algunos estímulos de la atmósfera primitiva, pues ayudaron a que se formaran estos ácidos nucleicos, el ribonucleico y el desoxirribonucleico, que yo les llamo para efectos de divulgación paquetitos de azúcar rodeados de proteínas. Ribosa es el azúcar esta. Si nos vamos en eso, lo que hacen las especies es los retos que le pone a la naturaleza, adaptarse a ella en su lucha por sobrevivir. Entonces, virus, el que sea, tiene sus estrategias para sobrevivir. Y tal parece que es tan antiguo como la célula misma, o sea, tiene mucha experiencia de irse adaptando o desaparece. Decía Antonio Lascano que un virus que mata es un mal virus. Es como un agiotista pues, que no quiere acabar con su cliente, quiere seguir sacándole lana. Entonces, los virus no pretenden, no es su objetivo, es más, los seres vivos no tienen objetivos, los humanos somos otra cosa. No tienen objetivos, ¿no? O sea, no tiene el objetivo de estar dañando. Lo que hace es sus estrategias para sobrevivir y lo ha hecho en billones de especies. Nosotros somos solo una más en competencia por la sobrevivencia. Virus hace lo suyo, el que sea, sean estos que parecen módulos lunares, me encantan, parecen icosaedros, o los coronavirus que tienen estas espigas, que en particular tiene una espiga que es un arma letal, padrísima, sorprendente y fascinante, y que ha vivido muy bien hasta donde se sabe su antecedente, que es el del murciélago,
nos falta el intermediario, no tenemos la certeza todavía cuál es el intermediario, pero lo que sí sabemos es que no brincó directamente de murciélago a humano, que le llaman zoonosis, el brinco de los virus de una especie a otra. Con murciélago se lleva, pero sensacional. Inclusive es parte de la habilidad que tiene el murciélago para volar, por ejemplo. El virus le causa un aumento de temperatura y le permite volar mucho tiempo y es muy ágil el murciélago conviviendo con el coronavirus. Y el coronavirus es feliz con los murciélagos porque viven hacinados ellos. No, hombre, esto es el mundo ideal para ambos. Pero el problema viene cuando brincan a otra especie. Y a lo que me voy a referir ahora entonces es que nosotros humanos somos otra especie más y por asuntos que tienen que ver mucho con la mala educación y a nivel mundial, nos ha hecho creer, y además la idea de amigos imaginarios, que somos los seleccionados de la naturaleza para dominar el planeta, cosa que es absolutamente falsa, es que somos una especie en la lucha por la sobrevivencia más, y que el coronavirus o esta pandemia de COVID-19 lo que nos ha traído al presente es: no, humano, no eres excepcional, eres otra especie más y aquí está la muestra. Y que tus fronteras y tus razas a mí me vale gorro, tus clases sociales me valen gorro. Para mí, cada uno de ustedes es un espécimen susceptible a ser infectado por mí, que brinqué de murciélago, tal vez al pangolín, tal vez a algún castor. Hay muchos candidatos a ser los intermediarios entre el coronavirus del murciélago BAT-CoV y SARS-CoV-2. El tema entonces está en que nuestra actividad humana invade territorios silvestres. En la historia de la humanidad, y si queremos llamarle evolución, hemos cometido el error más grande que pudimos haber cometido como especie, que es apropiarnos de la naturaleza. No, no podemos apropiarnos de ella. Somos parte de ella, pero esta es mía. Y ahí vino el problema. Empezamos a expandirnos nuestras actividades, invadimos territorios silvestres donde hay otras especies que conviven fascinantemente bien con este virus y otros. Todas las especies vivas, como ya nos los ha descrito Raúl y lo he compartido yo de alguna manera también, los virus son unas ácidos desoxirribonucleicos o ribonucleicos. Estos son retrovirus ribonucleicos, menos estables, más peligrosos por lo mismo. Es más estable uno de ADN que uno de ARN. Y inclusive pueden quedar pedacitos de ellos por ahí y ser infectantes estos pedacitos de la cadena de su ARN. Pero en fin, la idea es, ¿qué vamos a hacer en adelante? Uno, tenemos que replantearnos el tema de la propiedad de la tierra y la invasión de territorios silvestres, selvas, bosques, porque tenemos otros conocimientos muy hermosos que han generado las ciencias de la complejidad, como es el microbioma. Cada espécimen de cada especie tiene un universo de organismos rodeándonos, y estos afectan también al medio ambiente. Se tienen las pruebas de que un lobo que sacaron de un nicho ecológico, se desequilibró ese nicho ecológico, y gracias a estas investigaciones de la complejidad, ¿qué se me hace? Que si regresamos al lobo, se vuelve a equilibrar todo el nicho ecológico, y en efecto, así sucedía. Es que no nada más somos estos, sino todos tenemos una de energía, es una aura de microorganismos. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es eso, dejar
que nuestras actividades humanas dejen de invadir y mejor respeten los ámbitos silvestres de la naturaleza, porque cada una de las especies que viven en la naturaleza, al entrar en contacto con nuestros animalitos domesticados, ¡pum!, va a brincar este o cualquier otro virus. Y cuando llegue a nosotros, lo que nos está diciendo nuestro organismo es, ¿sabes qué, güey? Este no lo conozco, no tengo memoria de él, por lo tanto no puedo disparar mi inmunidad, mi sistema de defensa. Y además lo disparo, es que es fascinante de este coronavirus. Más parece que nos hace daño nuestra respuesta inmune que la propia infección del coronavirus SARS-CoV-2, porque se dispara nuestro sistema defensivo. Las células pulmonares le tienen que avisar a la de junto. ¡Ey, oye, aquí hay un agente! Pues no, el virus lo primero que hace es que no mande esa señal, pero sí permite que mande otras. Y entonces vienen las famosas tormentas de citoquinas que nos hacen un daño a nosotros mismos. Ya tenemos desarrolladas las enfermedades autoinmunes, donde nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. Todo esto por errores que hemos cometido con nuestra nutrición, con nuestro desarrollo como especie. En fin, síntesis. Debemos recuperar la idea de que Homo sapiens es una especie. No hay más, ni que sajones o que chinos, nada. Somos una especie y somos una más de billones que están luchando por sobrevivir y que cualquier otra va a hacer lo suyo para sobrevivir. Y si nos va a usar a nosotros para sobrevivir, pues lo va a hacer. Ahora, otra cosa interesante que es, ¿qué vamos a hacer con el coronavirus? Que es de veras fascinante. Mencionaba yo que lo más sorprendente de él son sus espigas. Las han descrito ya como un dragón de una serie de televisión, Dogomon o una cosa así, pero que sí es terrible. Son 3 proteínas que se abren así, y se enganchan al receptor de la célula, pero lo hacen, a diferencia de otros parecidos virus, lo hacen con una solidez y luego meten su llavecita, abren la pared celular y ahí va su ARN, que es, si fueran unos invasores, son sensacionales porque primero enloquecen el sistema defensivo mientras atacan y una vez que están adentro utilizan la maquinaria del invadido para que haga sus cosas y además, si detecté que ya hay una manera de que me bloquees de mi espiga al receptor AC2 o algo así se llama, Raúl, voy a hacer que además me crees una partecita que cuando salgan los virus de aquí, los que ya replicó la célula esclavizada por el virus, los nuevos virus ya traen un dato que va a impedir a otras células que vaya a actuar una posible defensa. Por eso me parece a mí que, y cada que lo digo, se me quedan viendo así como, ¿y este loco qué le pasa? ¿Por qué dice que el virus es fascinante? Pues porque así actúa. Y entenderlo a él nos ayuda a entendernos a nosotros. Como decía Raúl, estrategias para enfrentarlo debe haber muchas. Entre otras, modificar su código genético. Ojo, nuestro lenguaje de vida es GATC. El de este coronavirus, en vez de timina, usa uracilo. O sea, ya no fue igual. Eso ya es fascinante, por ejemplo, para mí, ¿no? Wow, estos trabajan con uracilo. Y
y poder modificar su código genético desde nuestras células podría ser una estrategia. La otra es bloquear su arma letal, su bayoneta, sus coronas, las espigas, que son las que son terribles, según leo, y podríamos crear mecanismos para bloquear las proteínas de esas espinitas, ¿no? Son fantásticas. Pero básicamente lo que hay que hacer es recordar que somos una especie y que dejemos de invadir las zonas silvestres y recordemos que la naturaleza no es nuestra, nosotros somos parte de ella. Ante esta reflexión, doctores, precisamente ante este panorama planteado a mí me causa mucho interés porque como una conclusión quiero pensar que entonces el proceso de la evolución y desarrollo de la sociedad humana ha ido también creando de alguna manera directa o indirectamente la generación de estos nuevos virus que han mutado de una especie a otra y que ahora nos están afectando. Entonces, eso significa que no van a dejar de mutar, no va a dejar de haber virus nuevos. Mientras haya civilización, estaremos expuestos a nuevos formas de no vida, o así como nos explicaron, que es muy interesante. Especies en su lucha por la sobrevivencia. Estas especies que están luchando con a nuestro lado y contra nosotros para su sobrevivencia, y que me llama la atención que en su proceso de sobrevivencia matan al huésped, ¿no? Quizás, como lo decía, no es... Son unos malos virus. Son unos malos virus. No Pero no tanto, no tanto, realmente, hasta el momento, la tasa de mortalidad, no de letalidad, eso habría que estar escuchando y retomando la clase del subsecretario de Salud. De todos los... Todavía es relativamente pequeña y lo que sí hemos observado, bueno, lo que se puede observar de los números hasta ahorita, es que dependiendo, como decía Rolando, de la, llamémosla, se llama farmacología, la idiosincrasia de la población infectada, puede modificarse el tipo de individuos que se ven llevados al efecto último, que es el deceso, la pérdida de la vida, la muerte. Otros sobreviven, algunos más fregados que otros menos fregados, y entonces el virus sigue manteniendo ahí su medio de cultivo. ¿Ya? Hasta ahorita, precisamente los datos en Europa y en China, un tanto en los Estados Unidos, aunque ahí habría que revisar, son que las personas que principalmente fallecen son mayores de edad, ya más allá de la edad reproductiva, sobre todo personas de la tercera edad. No niños ni adolescentes ni gente en edad reproductiva. Entonces, si los jóvenes se enferman y sobreviven y se reproducen, pues va a seguir el medio de cultivo. En el caso de México es por un problema aparte, que es la mala nutrición y la que se ha llamado, hasta por los epidemiólogos, epidemia de obesidad y sobrepeso y diabetes, que hace que tenga un gran medio de cultivo deficiente en México, porque tenemos hasta ahorita como tasa de letalidad, que es el porcentaje de decesos dentro de la población infectada, de arriba del 10%. Mientras que el global, el mundial, ha estado oscilando entre 6 y 7%. México está por arriba. Italia llegó a estar más arriba, llegó al 14%, y el Reino Unido y Francia tuvieron cifras similares. ¿Sí? Pero esos son, como también se ha mencionado, son números que tendremos hasta después de que, desafortunadamente, hasta después de que pase la epidemia. El virus mantiene su medio de cultivo, entonces no es quizá tan malicioso como algunas opiniones han expresado. Sí, lo sorprendente es que es muy rápido. Sí, eso sí, te truena en 5 días. Les comentaba antes de que entrábamos ya a la sesión, a este evento tan interesante, que desafortunadamente un muy cercano amigo mío de mi edad falleció y se fue. Los síntomas de la gripe durante unos días previos, 3, 4 días,
pero una vez que lo ingresaron al hospital, entonces ya murió. Tenía obesidad y sobrepeso. Sí, un ejemplo de un virus eh, ineficiente sería el del ébola. Sí, Letal, letal, pero mata a la población de una aldea humana. Y humana, además. y ya no Recordemos, puede irse a otro lado porque no tienen manera de moverse. ujú, Como ya lo describió Raúl, me sorprendió mucho, me gustó. No tienen flagelos, no tienen... No, nosotros somos sus vehículos de transporte. ujú. Entonces el ébola, ¡guau!, diezma una aldea y diezma de esa aldea, el virus ya no tiene manera de irse a la otra. Y mata tan rápido al infectado que tampoco el vehículo de transporte le sirve porque antes de que a los 5 minutos de salir de la aldea, ¡pah!, ya se cayó muerto. Ese es un virus poco eficiente. Este es más eficiente, pero además su eficiencia, tal parece que mató más gente el H1N1 de la influenza, su tasa de mortalidad, pues, pero lo sorprendente de este es la velocidad de su ataque y de la carga viral, Muy de agresivo. cómo se expande tan rápido. Eso es lo que es. Entonces, por eso es que el mundo está con el Encerrado. Jesús en la boca, porque nos invadió rapidísimo. ¡Wow! Todo el planeta está infectado. Y su tasa de infección, pues estamos haciendo, ya regresamos un poco a donde comenzamos, ya hay descripciones de epidemias en la propia Biblia, de los documentos más antiguos, lo que nos viene a confirmar que es otra especie, nosotros somos una especie, nos ha infectado siempre y estamos actuando exactamente como describen en el Decamerón. O sea, armas nucleares, química de partículas, detectamos ondas gravitacionales, pero frente a un ataque viral seguimos haciendo lo que en el Decamerón, distancia social. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra manera de enfrentar la epidemia. Es la misma desde los tiempos que empezamos a escribir, pero desde que somos especie, nos han atacado y nos seguirán atacando los virus. Yo lo que vuelvo a subrayar aquí es la mejor manera de evitar que nuevos virus desconocidos, que nosotros para ellos también somos desconocidos, ellos no, o sea, son muy hábiles. El del murciélago tiene por lo menos, junto con el murciélago, unos 50, 60 millones de años de experiencia. Nosotros, lo más lejos de algo parecido a humanos, que es el Australopithecus afarensis, es de 3 millones de años. Como organismo, somos nuevitos. Frente a la experiencia que tiene murciélago y coronavirus, pues somos novatos. Somos novatos. Eso, a ver si nos quita la arrogancia, nos vuelve más humildes como especie y tratamos de entender mejor la naturaleza, usarlos a nuestro favor y no dañarla, ser equilibrados. Y no se trata de no usar a la naturaleza, se trata de usarla de manera sustentable. Tengo un joven que tiene unas ideas rebeldes, guerrilleras, sensacionales, que lo que hay que hacer es invadir los terrenos agrícolas de los camellones, de las azoteas, para empezar a sembrar alimentos y este tipo de cosas. Y yo estoy de acuerdo con él. En ese sentido tengo una gran esperanza en las nuevas generaciones, porque tienen buenas ideas de ya dejemos hacer tonterías como especie. Y terminar un poco con el sistema de los monocultivos que además de que están devastando las selvas, están provocando precisamente este desarrollo económico que ha provocado y que no va a dejar de provocar nuevas virus que nos estén atacando. Aquí es donde me gustó mucho esta frase, doctor. Hay que replantearnos el concepto de propiedad de este planeta. No nos pertenece. Si funcionamos desde un punto de vista más integral, más natural, vamos a poder trascender y evolucionar, a poder convivir con
con estos... Sí. No nos está castigando la naturaleza, No, eso no, es no, una no, no, vacilada muy tonta. no, Simplemente ella está haciendo como es y lo que hemos actuado equivocadamente somos nosotros, que se nos olvidó, porque sí lo sabíamos. He descrito cómo llegó Naya, la ancestra americana más antigua que conocemos, que la hallamos su osamenta en Yucatán de hace 13,000 años. Cómo llegó desde África, que salimos todos salimos de África, todo lo que tuvieron que recorrer, ella es del grupo de los Clovis, que pasaron por el estrecho de Bering, según las teorías más aceptadas, y llegó a la península de Yucatán y no andaban apropiándose de nada. Ella, a mí me parece que era más civilizada que nosotros. De acuerdo. Oye, doctor Perocles, entonces, fíjense a qué nos enfrentamos y con el planteamiento que habla Rolando y el doctor Raúl. Entonces, es una guerra entre especies y que como humanidad tenemos que sacar la casta, porque hasta el No me momento... gusta lo de guerra, ¿eh? ¿eh? No, No, porque ninguna especie está atacando a otra claro. en ese sentido. Sí, Bueno, también, la Está subsistencia... haciendo sus estrategias para sobrevivir. sí. Si me sirves, a ver, el tiburón no es asesino, el lobo no es feroz. Nosotros nos vamos a meter a su territorio y pues ¿yo qué tengo que hacer en las aguas de donde está un carcarodón carcarias? Pues claro, me va a confundir con su alimento, que puede ser un manatí, porque no somos nada nutritivos para un carcarodón carcarias. Va a gastar más energía en masticarnos que la que va a obtener de comernos. No es tonto, en ese sentido, no está siendo feroz. Simplemente se está equivocando de su objetivo, que podría ser un gordito, como una ballenita, o una cosa así, pues tiene más energía y esa es el lobo igual, el león, los leones, o sea, cada especie hace lo suyo para sobrevivir. Somos Entonces, la única especie que agredimos a otras, nada más por agredirlas. Tiene entonces un rey el punto español que es, le dispara con un rifle a un elefante. Bueno, pues ese es exactamente lo malo de esta especie. No es pero para alimentarnos. como especie tenemos que actuar ante esta crisis sanitaria como especie, como lo decías antes, no es de chinos, irlandeses, mexicanos, norteamericanos, brasileños, es mundial, no es para fifís, ¿no? O chairos o clases medias, pega parejo, no tiene esa, él subsiste, se tiene que hacer una estrategia como humanidad, o sí se está haciendo, o qué está pasando, estamos venciendo ante esta pandemia, son muchas dudas, porque pareciera que en un dilema ético lo primero es la vida, y en este es la vida que puede ser la vida de la especie, incluso, Esta pandemia lo que nos ha enseñado es cómo los gobiernos han estado dubitativos, todos, entre la economía y la vida. Y muchos ahora, hay que levantar el confinamiento porque ya no aguanta la economía. Y los enfermos y los malos, también Los es muertos cierto, no y compran, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? los O nos muertos no. vamos a morir de hambre también. Y las estrategias que se usaron en México, que no entiende gente criminal, comparto la idea con Raúl, de no entender que vamos a hacer confinamientos para el 50% de la población por abajo de la pobreza que vive al día, ¿la vamos a confinar? ¿La vamos a matar de hambre? ¿O qué Entonces la estrategia vas a estrategia hacer? fue correcta. Confínense en las ciudades y nada más aquellos que puedan confinarse, con palabras como actividades esenciales o no esenciales. Y el que vive de hacer tacos de canasta y vive de tamales calientitos, tamales deliciosos, oaxaqueños, pues déjalo que venda sus tamales.
y no como en otros países donde acabo de platicar ayer con mi tutor en Madrid, que tiene que engañar a la Guardia Civil para irse a pasear porque no los dejan salir. Inmediatamente, ¿a dónde va? ¿Y por qué va? Y no, mire, traigo aquí mi receta porque voy a la farmacia. A nosotros no nos han hecho nada de eso. No somos capaces de aceptar y reconocer que la estrategia que han llevado a cabo, y no es el presidente, es un presidente abusado que le ha dejado a la comunidad de las autoridades de salud sanitarias tomar las decisiones de relaciones exteriores, de las Fuerzas Armadas, de economía, de hacienda, de recursos, y luego, a mi juicio, yo que lo he venido siguiendo desde el primer día, no será lo mejor, pero qué adecuado este hombre. Miren, ciudadanos, colegas, como dice él, nos encontramos esto desbaratado. Esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer. Para ello necesitamos contar con todos ustedes. Vamos a hacerlo así y podemos salir adelante frente a la epidemia. Eso es lo que nos planteó este hombre, en síntesis. Y todos los días nos dice cómo la llevamos. Bueno, no entiendo entonces esa bola de analfabetas políticos, aunque tengan doctorado en física o en astrofísica o lo que sea, pero son analfabetas políticos que se alían con sus peores enemigos, además que no se dan cuenta de eso. A lo mejor sí es muy mala o puede ser cuestionable la política de ciencia en particular, pero eso no significa que porque esté mal la política de ciencia, todo lo demás está mal. Yo lo que sí estoy seguro es que regresar a como estábamos, no cuenten conmigo. ¿Para dónde vamos a ir para adelante? Pues reconocer lo que se hace bien y criticar lo que se hace mal. Pero yo creo que yo confío en nuestras autoridades sanitarias. Muy bien. Esperemos que así sea y que tenga el mejor de los éxitos las autoridades sanitarias por el bien de todos nosotros. Terocles. Aquí yo quisiera decir una cosa que me parece muy importante y relativa a lo que acaba de decir el doctor, y es la de que el gobierno ha sido tremendamente respetuoso. Porque vaya, muy bien podría haber decretado un bando y prohibir cosas, poner policías en la calle a que te prohibieran circular, en fin, hay muchas cosas. Por fortuna, gracias al cielo, no han tenido esa tentación. Y al revés, para entrar al metro, yo he salido varias veces, ¿no? Para entrar al metro hay un letrero así alarmante que dice, cuidado, vas a entrar en zona de peligro, prohibido cubrebocas. Sin embargo, si no traes cubrebocas, no te prohíben entrar. Te dicen, tiene que traer cubrebocas para la próxima, pero entras. Eso es muy valioso porque es respeto a tu dignidad, pues, mínima de adulto. No te tratan como un menor, ¿verdad? Y la otra cosa es que están informando todos los días. A mí se me hace excelente, formidable. Yo admiro a este hombre, a Gatel. Me parece extraordinario que todos los días les explico con bolitas y palitos y aún así no entienden. Pero bueno, si uno pone atención y se fija, queda muy claro todo, man. Y se me hace sumamente valioso que te traten como un adulto, que no te engañen, que no te impongan y que sí te informen. Me Además, parece es una idea epidemiológica que tiene claro, su fundamento. claro. Estas cosas en evolución no son individuos, son poblaciones. Que un individuo no traiga cubrebocas, que un individuo ande en la bicicleta repartiendo, lo que teníamos que restar es a la población, no a individuos. Esa es una idea de evolución muy importante, que las mutaciones se dan en poblaciones, no en individuos, y se dan en varios cientos de años, no en uno. Pues igual tienes que enfrentar una epidemia,
la enfrentas con poblaciones, no como individuos. La estrategia aquí en México fue diseñada para población. Las estrategias como en España, como en Francia, fueron dirigidas a individuos. Si tú te sales, te regreso a tu casa con el rifle. Y aquí fue, confiamos en todos ustedes. Si la mayoría se recluye en su casa, vamos a aplanar la curva. Que estén sueltos unos por ahí y además por necesidad. Es triste, pero donde tenemos los mayores índices de contagio son en Iztapalapa, en Ciudad Nezahualcóyotl, pero lo entiendo perfectamente bien. En fin, no sé qué opine Raúl esto de lo de las poblaciones para controlar una epidemia en vez de individuos. No, pues como mencionaste precisamente, la biología moderna está sustentada en 3 propuestas, le llaman los 3 paradigmas de la biología. Así como la física tiene sus principios rectores en los que se construye el edificio del conocimiento para entender cómo funciona el universo, cómo funcionan los seres vivos, se basa en lo que les mencioné al principio, el primer paradigma es la teoría celular. La segunda teoría, o el segundo paradigma, es la teoría genética. Todos los seres vivos estamos formados, nuestro sistema de información está formado por genes. Descubierta por Gregor Mendel y publicada en una conferencia que nadie entendió porque eran matemáticas, más que biología o botánica, matemáticas, en 1865. Pasó desapercibido, después se redescubrió su trabajo. Y efectivamente todos los seres vivos, y hasta algunos que parecen vivos como los virus, su sistema de información, de decirle a la siguiente generación cómo es o cómo puede ser, está formada por genes. Y el tercer paradigma es el de la teoría de la evolución por selección natural. Pasamos la información, pero hay fallas en la transmisión de información a los descendientes, ya son las mutaciones que ya hemos mencionado el día de hoy, y la naturaleza, por mecanismos como las enfermedades, selecciona a los que sobreviven porque responden mejor a esos retos que presentan la depredación, la alimentación, etcétera, en el ambiente. Los individuos, desafortunadamente, que no cuentan con las mutaciones adecuadas, mueren. Si es antes de la reproducción, son seleccionados por la naturaleza para no pasar sus genes a la siguiente generación. ¿Sí? Entonces, la unidad biológica, si bien la base de ellos son los individuos, la base de la vida al menos en la Tierra, y especulamos que así sería en cualquier parte del universo donde hubiera vida, no son los individuos, no somos los individuos, sino la especie, que somos individuos que compartimos sobre todo la misma información genética, la misma información en ADN. Diferentes organismos que tengamos la misma información, somos de la misma especie. Y es el ambiente el que va a seleccionar a los que están más capacitados para explotar exitosamente el ambiente, es el número 3. Para explotar el ambiente. Y es azaroso, además, esta selección es azarosa. Sí, es al azar. No sabemos cuál es, primero, no sabemos cuál es el contenido genético de cada uno de nosotros, de los individuos de esta especie. Y no sabemos cuál va a ser el cambio ambiental. Puede ser un aumento en la radiación ultravioleta del sol, y los que tengan la piel más oscura van a filtrar más esa radiación ultravioleta y van a sobrevivir. Los que tengamos la piel más pálida, más clara, la luz ultravioleta va a llegar a nuestras células, a los núcleos de las células, a los ácidos nucleicos, va a producir mutaciones, nos va a dar cáncer y nos vamos a morir. O sea, pueden ser efectos físicos como la luz ultravioleta, pueden ser efectos químicos, sustancias en el ambiente, una erupción volcánica arroja compuestos de azufre al entorno, algunos de los organismos de una especie se intoxican más rápidamente que otros por ese azufre, y son los que soportan mejor ese azufre en el ambiente los que sobreviven. Entonces pueden ser químicas los cambios ambientales, o pueden ser biológicos, como la aparición de nuevos virus, nuevas bacterias, u otros sistemas de depredación de organismos o de especies contra otras especies, y eso es a lo que respondemos, no como individuos, como poblaciones de una misma especie. Tristemente. Pues muchas gracias,
Creo que nos han dado mucha luz sobre conocer a los virus y es una con estos expertos como Rolando, como Raúl y las interacciones del maestro Terocles, el maestro Jorge Hernández Anahuaca y por supuesto, como dijo Rolando, venimos de África y hoy estamos con el maestro Javier Tapia Hidalgo, maestro del blues, que esperemos nos Le voy a despidamos dar con un él. tip a nuestro maestro del blues. Hola. El rock y la ciencia son las dos únicas formas confiables de ver y entender el mundo. Órale. Claro que sí, claro que sí. Pues en este alto contagio, Terocles, Anahuaca, en esta transición, vámonos, maestro Javier Tapia, por favor, alto contagio, no te me acerpes, puede que el chancro me puedas pegar. Alto Adapté una contagio, rola. nos deja solos, pareciera el fin de la humanidad. Órale. Venga, Bueno, no hay que ser tan pesimistas, pero bueno, más bien hay que ser optimistas. Y ahorita, bueno, adapté una rola a propósito de esta pandemia. el blues del ahí les optimismo, va, primero. ahí les va. Se llama Quédate en casa. Va. En do por si quieres hacer algo. Vas caminando sin un camino. Quién sabe cuántas cosas nuevas hallarás. Vas recorriendo mis senderos, quizás en ellos nada puedas encontrar. Ahora vuelas como el ave, lavando más su nido, abre sus alas, buscando un nuevo hogar. Tal vez mañana entiendas que olvidando tu nido, has empezado a construir tu propio mar. Quizás mi canto no comprendiste, por eso ahora buscas un nuevo lugar. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa. Ahí más o menos. Bravo. Órale. Antes de irnos, Morton, tenías una invitación por ahí. Ah, claro que sí, hablando de estos temas de, pues, de respetar el área de la naturaleza, es un magnífico documental que mañana pasa en Ambulante, lo van a poder ver desde su casa. Entonces se llama ¿Qué les pasó a las abejas? Con la dirección de Adriana Otero y Robin Canul, y hablan de la lucha indígena de Maya, de los indígenas mayas, de Lady Pech, sobre la protección a las abejas, y de la protección a las abejas los llevó a ver que la selva se estaba talando para producir soya transgénica, que está, además de estar talando la selva y reconvertir terrenos, pues estaba contaminando el agua y se hace un fenómeno muy importante. Entonces, habla de esta historia del trabajo de estos indígenas. Altamente recomendable, Rolando, Raúl, quédense en casa y vean qué les pasó a las abejas. Vale. Muchas gracias. Pues hasta la próxima. Vámonos. Muchas gracias a todos.